Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile. En esta oportunidad estamos conversando con uno de los precursores del Wushu en Chile. Hablamos con nada más y nada menos que Max Tambuti. Y en esta oportunidad nos encontramos en el restaurante Chuxiang, que es un pedacito de China en Santiago. Aquí todo es auténtico, los sabores, los ingredientes, hasta la forma de comer. Tienen platos que no vas a encontrar en cualquier parte y la experiencia completa te hace sentir que viajaste sin salir de la ciudad. Si quieres probar algo realmente distinto, Chuxiang es la parada obligada. ¿Dónde? En Romero 2850, barrio Yungay. Max, muchas gracias por venir a compartir a este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Sí, bueno, acá hay un nexo muy interesante entre ti y uno de nuestro director del programa, Julio Sí. Aguirre, que él también es un amante de las artes marciales, Ujú. y tú también, o sea, toda una vida. Toda una vida, sí, sí. De los 14 años que he estado en esta área. Y justamente eso, ¿qué fue lo que te llamó de las artes marciales propiamente tal? Mira, la verdad que por mi hermano yo entré a la arte marcial, Ya, porque en el fondo él practicaba, entró a la universidad, estaba en la Universidad Técnico Federico Santa María en ese tiempo, ya, eh, y ¿cómo se llama? Él practicó judo. Y bueno, él me enseñaba de repente, me mostraba las técnicas del judo y todo. Y de ahí partió, pero una cosa muy insípida, ¿no? ya, Y en algún momento me encontré en el centro, como a los 13, 14 años, yo creo. Me encontré en un lugar donde hay una escuela de karate. ya, Y pasé, pregunté, hablé con mis papás y me inscribieron en esa escuela. ya, Estuve como 9 meses en esa escuela y luego el profesor se fue, X cosas, no sé. Pero yo no me llenó tanto como para irme con él. ya, Y posteriormente, como unos 2 meses después, pasé por el mismo lugar, ahí en Huérfanos con San Martín, creo, ya, y había en el mismo lugar una escuela de Kung Fu. perfecto. Y subí a ver todo y era totalmente diferente a lo que yo había hecho en esos 9 meses anteriores, me llamó mucho la atención y el profesor que había ahí tenía una energía muy, como, muy potente, se veía. Y le pregunté, hice lo mismo, me inscribí, pero él se fue a montones de partes y yo me fui con él porque en el fondo ahí quedé enganchado Ahí de esta y área. lo seguiste, Sí, lo seguiste. ahí quedé Entonces enganchado. tú inicialmente partiste con el karate Sí, y después entraste ya de lleno al mundo del kung al fu, mundo del Kung Fu. Sí. que yo creo que cabe hacer la diferenciación. ¿Qué es lo distinto entre el kung fu y el wushu? Mira, lo que pasa es que generalmente cuando se habla en la actualidad de Kung Fu, uno se refiere a los estilos más tradicionales, ¿no? Porque la palabra se conoció así como Kung Fu. O sea, en el mundo se diseminó como Kung Fu el arte marcial chino. El vocablo tiene que ver con otras cosas, Ujú. con habilidad, con destreza. Pero cuando tú a cualquier persona que tú le decías Kung Fu, entonces sabía que estaba hablando de arte marcial. Claro, Con el tiempo, eh, China ve todo lo que se expandió, este Kung Fu, digamos, toda esta tradición china en el mundo, entonces quiere hacer un deporte de este Kung Fu. ya, Y a la vez, entonces a este deporte le pone el nombre de Wushu. Y realmente Wushu significa artes marciales, ¿no? Eso significa efectivamente. artes marciales. Entonces, el Wushu finalmente pasó a ser como este kung fu tradicional a un kung fu moderno. Entonces, cuando tú hablas con las personas y el que generalmente te habla de kung fu solamente, por lo general está hablando de lo tradicional. Claro, El que habla de wushu, muchos dicen, ahora también le dicen el wushu moderno. Claro, porque la palabra es arte marcial. claro. Así se fue generando. Perfecto. Oiga, Max, y bueno, siguiendo un poquito con su historia, sus inicios, Ujú. de cómo se adentró en el mundo de las artes marciales, usted comentaba que siguió a este profesor a todas partes. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años pasaron? Mira, a ver, como 3, yo creo que 3, 4 años, ¿sí? Como 3, 4 años, Ya, porque después, este profesor, Tomás Fernández, tenía esa como energía, esa cosa.
Y yo me había ya, digamos, entregado al asunto y mi idea era ser un maestro. Ese era mi, mi objetivo de vida. Ya. Tanto así que cuando di la prueba de aptitud en ese tiempo, jamás me imaginé que no iba a quedar aquí en Santiago, porque los puntajes fueron muy, muy, muy altos Ya. y quedé en la Universidad de Chile en Valparaíso. Y no me quería ir, porque yo quería seguir estudiando Kung Fu. Esa era mi idea. Y este profesor un día, después de la práctica, me invitó a tomar once. Ya. Y estábamos tomando con la familia y me dice, Max, te tienes que ir a estudiar tu carrera. Porque además esta carrera, me dijo, te va a complementar todo lo que es este Kung Fu en ese tiempo. Van de la mano. Van de la mano. Sí. Aparte me dice, vas a poder mejorar mucho lo que tú vas a aprender aquí, lo que estás aprendiendo aquí. Entonces, para mí fue terrible. Con el corazón roto. Claro, porque eso significaba irse no tan lejos, viajaba constantemente, pero la escuela de él quedaba en Puente Alto. Entonces, en ese tiempo, imagínate tú, había un caminito desde yo vivía en la cisterna. Ya. Entonces me demoraba cualquier cantidad, llegar a una hora a lo máximo. Y ahí empezó mi peregrinaje en Valparaíso, en Viña del Mar. Me metí a otras escuelas de taekwondo, de karate, de kung fu que habían por aquí y por allá. Ya. Pero ninguna me llenaba de lo que yo estaba haciendo antes. Entonces, de hecho, me volví un mercenario, porque me gustaba mucho la competencia. Entonces a veces en las plazas había gente que practicaba, yo practicaba con ellos y les pedía que combatieran y todo. Y como ya me conocían de varias escuelas, a veces habían campeonatos y yo iba y les pedía a los profesores si acaso me podían integrar en su competencia. Como tenía habilidad, me integraba. Entonces competía como mercenario, realmente. Así fueron mis inicios. Y me quedé en la universidad, me gustaba mucho la teoría del entrenamiento. Y cuando volví a Santiago, así ya de pleno. Ya había terminado de estudiar todo. Había terminado de estudiar, empecé a trabajar y seguí buscando, porque Puente Alto estaba muy lejos y él tenía la intención de irse a Alemania en algún momento. Entonces me metí a otras escuelas y busqué, entre comillas, como la más competitiva, y ahí me quedé otro tiempo, hasta no voy a dar nombres ni nada, pero hasta darme cuenta de que no era para mí. O sea, que no tenía trascendencia en realidad. Esa era la cuestión. ¿Por qué usted sentía que no tenía trascendencia? ¿Qué era lo que le faltaba? Lo que pasa que, mira, en la época de los 70, 80, 90, las artes marciales en Chile tenían una cantidad de profesores que habían tenido o no tenido contacto con un maestro en realidad, ¿no? O si habían tenido contacto, tenían contacto con el alumno del maestro, pero el alumno del alumno. Entonces, era lo que se estilaba en ese tiempo, en todo caso. Y como mi idea era buscar esa como conexión, entonces me ponía como a indagar, este profesor aprendió de quién. Entonces aprendió de este otro, y ese otro de quién aprendió. Y resulta que casi ninguno llegaba a aprender con un maestro de China. Entonces, eso no me... Y en ese tiempo no había mucha difusión. Entonces, ¿en qué radica que haya un contacto directo con un maestro, alguien que no? ¿En qué cosas usted podía notarlo? es que más que notarlo, era buscar la raíz del asunto, o sea, preguntarle al maestro quién te enseñó, quién le enseñó. Y mire, también pasa mucho por las personas. O sea, se supone que un profesor, un maestro, es una persona, entre comillas, idónea en valores. Entonces yo en muchas ocasiones encontré de este tipo de profesores no muy idóneos, claro, para lo que yo buscaba. No sé, para otros puede ser, pero para mí era diferente. Entonces eso me alejaba de... Y después, bueno, pues, y seguí compitiendo medio mercenariamente también. ¿Está? Sí. Ajá. ¿Y en qué momento es que usted decide abrir su propia escuela? Mira, eso pasó
Cuando volví a encontrarme con las raíces de este maestro que te hablo del principio, de Tomás Tomás Fernández. Fernández. Sí. En un campeonato de karate, en el estadio Víctor Jara, un estadio Chile en ese tiempo. Generalmente los campeonatos en ese tiempo eran, tú veías puro traje blanco, porque Ya. la gran mayoría era de karate. Y los pocos que de repente aparecían eran de Kung Fu, que tú los veías de negro, en sub, se veía como raro todo. Y en ese campeonato Ya. veo que hay un grupo que estaban de color negro y hacían movimientos que eran diferentes a los que se hacían regularmente, incluso en la escuela de Kung Fu que estaba yo en ese momento, Ya. que eran más animalescos, por decirlo de alguna manera. Y Ya. me llamó la atención y los empecé a mirar de lejos y empecé a reconocer caras. Y claro, eran los alumnos que en ese tiempo, cuando yo estaba practicando de inicio, ya estaban subiendo a fajas negras, eran alumnos avanzados. Y estaba el hijo de Tomás Fernández, Ronald, estaba Juan Carlos Ramírez, estaba José Márquez, que ustedes creo que hablaron con él también Sí. acá. Entonces era como el fondo, eran, entre comillas, como la familia donde yo empecé. Entonces me acerqué a ellos y ahí conversamos y todo, y me dijeron, vente con nosotros, Vuelve. un poco. Y ahí volví con José Márquez. Y ahí estuve un buen tiempo con él. También Ya. a él le agradezco mucho el tiempo que se dio conmigo. Hicimos muchas cosas juntos. Y creo que fue una de las personas que también tuvo la capacidad para definirse y para definirnos. Porque ahí yo llegué al Wushu. Perfecto. Porque en un momento determinado, acá en Chile, cuando ya se empezaron, o en Latinoamérica en general, se empezó a saber toda esta área de que hay, como te decía adelante, hay un maestro, hay una línea, hay una escuela, hay un estilo, y hay otros que no son nada. Entonces, en ese tiempo, llegó el Wushu, Perfecto. en la época del 90, y de un profesor que está en Arica, hizo contacto con José Márquez, nos invitó al primer campeonato sudamericano de Wushu, Ya. ¿ya? Entonces empezamos a hacer conexión con esta forma, con este nombre, y fuimos a este campeonato 5 personas, a Perú. Ya. Y era totalmente distinto lo que vimos allá a lo que se hacía en Chile, en general, en todas las áreas Ya. del Kung Fu. Y vimos que se estaba abriendo esta línea inmensa de lo que era. Y bueno, y ahí llegamos acá y empezamos a meternos en esta área del Wushu, junto con José Márquez y todo. Entonces ahí quedó un poco la idea de que hay un Kung Fu tradicional, que es el que tiene años digamos, donde iniciaron todas las cosas, y se estaba formando un Kung Fu conocido por nosotros, que era algo moderno, algo que estaba guiado hacia la competencia, hacia la competición. Ya. Entonces nos metimos en esa área y empezamos a estar ahí, digamos, a formar. Estuvimos en 3 campeonatos sudamericanos, Ya. en Brasil, en Argentina, ¿cómo se llama? En Perú, pero que después pasaron a ser campeonatos no oficiales, ¿no? Ya. O sea, ¿por qué? Porque después se creó la Federación de Wushu. Entonces todos esos Perfecto. campeonatos pasaron a ser no oficiales. O sea, Claro. la medallita que yo tuve, que me fascinaba, No oficial. ya no oficial la cuestión, ¿no? Pero claro, así ¿cómo se llama? El desarrollo, la Sí, po. evolución. Sí, es parte de eso. Claro. Y en un momento así, bien breve, José Ya. Márquez estaba también, empezó a ver el área del Choi Li Fat, que es un área de Kung Fu tradicional, y se empezó a meter en esa área. Y llegó un momento, por eso digo, él hizo algo que muchos no hicieron. Él dijo, nos reunió en ese tiempo los que estábamos haciendo Wushu con él, Ya. y dijo, yo no puedo seguir en el Wushu porque es para competición y yo ya no voy a competir. Pero el que quiere puede seguir, puede mantener su
sus grados, sus cosas y seguir en el Wushu. Pero yo voy a seguir tradicional. Y eso no lo hicieron mucho. De hecho, hay muchas, ahora ya no sé mucho, pero hay escuelas que siguieron haciendo siempre lo mismo. Una mezcla de cosas. Y ahí yo me inserté en el Wushu de manera De lleno. de lleno. ¿Por qué? Porque además yo competía. Claro. Y como yo había estudiado educación física y me gustaba mucho la teoría del entrenamiento, entonces hacía mi entrenamiento. Y de ahí nació mi escuela, Perfecto. con la idea de poder trascender un poco en el asunto. Yin Tao. Y entonces, Perfecto. Aplausos, por favor. bravo. Sí. Y ahí, ¿cómo empieza usted en ese capítulo nuevo de su vida? Usted era profesor. Mira, Por como lo cuenta, asumo que fue un camino bastante largo para llegar a sentir eso que usted buscaba, que experimentó, que luego perdió y que luego volvió a reencontrar. claro, claro. Sí, mira, cuando ya formé mi escuela, como te decía, era un poco también la idea de trascender, de no competir solamente yo, porque mira, en el fondo, ¿qué fue? Ujú. Fue mi entrenamiento personal entregado a los que estaban llegando ahí, los que me conocieron. Yo conocí, por ejemplo, Freddy Aguilar, uno de mis alumnos más antiguos, Ujú. era de una de las escuelas en la cual yo estaba, y él se fue conmigo. Ya. Y empezaron ahí aproximadamente unos 5 alumnos. Ya. Daniel Pinto, Freddy Aguilar, estaba Manuel Antillanca y otros más que estaban dentro de esto. Entonces ellos sufrieron ¿Por qué sufrieron? mi forma de entrenar, más que la mayoría. De hecho, yo buscaba un poco también lo tradicional, más la enseñanza que había tenido de este profesor que yo te decía al principio, que nos llevaba a la cordillera, que hacíamos montones de cosas de tipo Disculpe, muy pero místico. debo decirle que me lo imagino demasiado exigente. Sí. Sí. Lo que pasa es que, mira, la exigencia era una exigencia personal, trascendía a mis alumnos. Claro. Y bueno, y estos alumnos asumieron ese compromiso. Habían más, o sea, hay más, puede que en este momento se me vayan los nombres de algunos otros. Ya. Pero, por ejemplo, como te digo, muchos de ellos trascendieron, ahora somos amigos, cada cierto tiempo nos encontramos. Ellos dejaron primero el Wushu que yo. Ya. Se casaron, trabajan y todo, Perfecto. pero fueron dejando esta parte, Ya. porque yo además trabajo con esta parte. Sí. Ellos tienen sus propias profesiones y todo. ¿Y usted en qué minuto decide viajar a China? Estábamos conversando recién con Julio. Ya. Y yo no decidí viajar a China, yo jamás pensé que iba a ir a China en un momento Ya. determinado. O sea, la idea está profundamente Me adentro. imagino. Y cuando acá se intentaron como 2 veces hacer la federación de Wushu. En ese tiempo se decía Federación de Kung Fu. Perfecto. Pero no resultaba porque las personas con las cuales se quería hacer, todos querían ser presidente, por decirlo de alguna manera. Claro. Que fue mi trauma cuando llegué como faja negra, yo había ascendido, Ya. y como José Márquez, yo estaba muy relacionado con él, él me invitaba a las reuniones que hubieron en ese tiempo, en algunas de ellas. Entonces, cuando yo llegué arriba, el ambiente no me gustó, ¿no? O sea, esa energía de que, ¿por qué quieren ser todos, o sea, presidente de la cuestión o estar metido en la cúpula? Ujú. Y yo no estaba en eso. Aparte que yo era competidor, yo era de los chiquititos, de los que estaban afuera. Yo venía puro a ¿A usted le agarrar. gustaba el deporte? Sí, venía a eso, a agarrarme a Claro. combo, a patadas y todo. No quería saber de organizaciones. Ese era mi tema. Ese era mi Ya. tema. Pero tenía que vivir esta parte también. Ya. Entonces, no me gustó. Se creó una pequeña Disputa. federación que Ya. a las 2, 3 semanas después nunca se concretó y aparecieron otros. Entonces yo me retiré de eso Ya. y me seguí dedicando ya ahora a mis alumnos y a mí. Y con el tiempo
en el año 2003, Ya. con conversaciones de ya que arrastraban de un cierto tiempo. Había llegado a Chile un profesor que se llama Luis Pedrero, estaba gente de Choilifá, que era Raúl y Marcel, los profesores de ese estilo, con una, un estilo serio, digamos, por decirlo de alguna manera. Y nos fuimos Ya. complementando, nos fuimos conversando, estaba José Márquez también, y fuimos complementando todo este hecho para llegar a formar una federación. Y en el 2013 se formó la federación. Éramos como 5 corrientes, éramos como 5 escuelas, pero como 3 corrientes diferentes, nada más. Y dentro de eso yo era el más duro, por decirlo de alguna manera, en el sentido de recibir o no recibir a gente. Yo decía que no teníamos que recibir a nadie. Usted era el real filtro. Sí. Sí. Yo decía que no había que recibir a nadie por lo menos durante un año. Por lo menos durante un año o 2 años no recibir a nadie, Ya. formar esta federación, hacerlo legal y no recibir a las personas. ¿Por qué? Porque primero teníamos que ordenarlo. Porque afuera había un desorden tremendo, tremendo. Bueno, y dentro de todo este contexto, para contestar tu pregunta, Ajá. como en el año 2006, le estaba contando a Julio, como te decía, que estaba en la casa de mis papás, conversando con ellos, con mi hermano y todo, y de repente me llama el profesor Luis Pedrero, que también le agradezco mucho toda su enseñanza y todo mi pasar por él ahí. Me llama y me dice: Max, vas a tener que ir a China. Y por teléfono, porque en ese tiempo teléfono nomás, Sí. no celular. Ah, ya le digo yo, sí, claro, me encantaría, profesor. Sí, no, me dice, va a tener que ir porque va a haber el primer congreso y curso para entrenadores de Wushu a nivel mundial en Beijing. Ah, chuta, buena onda, bla, bla. Pero no lo tomé en cuenta él. Realmente no tomé No. en cuenta mucho sus palabras. Y ya conversamos un poco, le cortamos, seguí conversando con mi papá y con mi hermano. Y como a la media hora me llama nuevamente. Y me dicen: Max, parece que no entendiste lo que te dije, vas a tener que viajar. Porque mira, hay 2 cupos y aquí los más, digamos, los que tienen más potencial como para ir, eres tú y Marcel. Entonces yo le dije: sí, profe, yo no tengo plata para ir. O sea, estábamos en más o menos el mes de julio y esto era en agosto. Ya. Pero ahí mismo. No, le dije: no tengo plata para ir. ¿No? Me dijo: pero mira, vamos a hacer esto. Me dijo algunas cosas. Y yo igual nuevamente como que dejé el tema, le dije: ya, ok, sí, bueno, de ahí conversamos. Volvimos a cortar y me volvió a llamar. Y me dice: Max, es que no entiendes, vas a tener que ir. Me dijo: yo voy a correr con el pasaje. Pero profesor, le dije: oye, ¿cómo eso? No, yo no caía en imagínate en ese contexto, porque además no tenía. Me dijo: Max, es el primer congreso, o sea, el primer curso para entrenadores de Wushu. Y tenemos que mandar a los que realmente puedan absorber conocimiento. Entonces me dijo: prepara tus clases, me dijo, y yo le dije: ya, pero terminé y quedé como cuando uno queda como en blanco, así, y me senté en la mesa y le expliqué a mi papá y a mi hermano. Pero ¿y cómo? Y así, y así que, bueno, cuanto más corto, eso fue en julio, me preguntó si tenía pasaporte, en ese tiempo no tenía, se demoraban re poco en sacarlo el pasaporte en un momento. Ya. Saqué el pasaporte y empecé a creer como a la semana después. Como que no lo asimilaba. No lo asimilaba, no lo asimilaba. Así Entonces, que, en resumen, tuvo como 3 semanas más o menos más para o menos. realmente Sí, prepararse sí, a y lo que dejar iba. todo. Yo hacía clases en ese tiempo en el Instituto Profesional de Chile, en la Ya. carrera de kinesiología, y tenía hartos cursos y no sabía cómo hacerlo, pero Claro, pero están encima también. sí, pero me resultó todo como tenía que resultar. Era porque tenía que ir. Sí, y ahí, bueno, algún día que tengamos mucho tiempo, hay una cantidad de anécdotas tremendas. Pero mira, te voy a contar esta nomás. Ya. Yo me iba con Marcel. Ujú. Marcel tenía una, ¿cómo se llama? Un beneficio que se llamaba, que tenía, estaba sometido a espacio de vuelo, que se llama. Ya. ¿Ya? Porque su esposa trabajaba en LAN y todo. Entonces, si había un cupo, había un asiento para ese vuelo, entonces él se enchufaba en ese vuelo. Ya. Y justamente el profesor, porque el profesor hizo todos los pasajes, lo hizo él.
nos íbamos juntos. Ya. Entonces yo dije, feliz porque él ya había viajado a China varias veces, ya tenía conocimiento. Entonces nos embarcamos y el vuelo tenía una escala en Argentina. Ya. Llegamos a Argentina y ya estamos ahí, estamos conversando y de repente se acerca y me dice, Max, no me puedo ir en tu vuelo. ¿Cómo? Porque resulta que el cambio de vuelo, el cambio de avión, ¿Ya? en el otro avión no había espacio para él, porque él era sometido a espacio de vuelo, entonces si había asiento, se iba. Y yo no manejaba ese tema. Y fue como, oh, y Ay, yo no. solo a China masticando el inglés, menos el chino jamás, po, o sea, a lo más ni hao. Entonces hubieron muchas anécdotas de ese estilo. Tuve que asumir una sobrevivencia, por decirlo de alguna manera. Literalmente, pues si no se puede comunicar. Así Y- que, pero todo resultó bien. Perfecto. Y él llegó como 3 días después. Llegaron con harta diferencia. Sí, sí. Oiga, ¿cuánto tiempo estuvo allá? Estuve 1 mes y medio. ¿Y Ahí. cómo fue esa experiencia? Maravillosa, maravillosa. Desgastadora, muchísimo, porque yo estuve 1 mes y medio y estuve 2 semanas con la intensidad del curso del Wushu que tuvimos ahí. Ujú, Y luego yo me quedé 1 mes, ujú. hice la pasantía de medicina china en el hospital que me consiguió el profesor Pedrero, que ya estaba estudiando medicina china. Ya. Entonces hice una pasantía ahí. Y caminé más que la película de Kung Fu, más. Porque yo decía, no sé si volveré a viajar nuevamente. No me puedo dar el lujo de descansar un día. Entonces Entonces lo aprovechó todo. Las primeras 2 semanas ahí fue muy poco, o sea, hicimos hartas cosas, pero no como después, porque después estuve en la pasantía, que yo entraba a las 7 al hospital, Ya. salía como a las 2, y durante 1 mes, más o menos ese ritmo, Ujú. salía a las 2 y salía a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer, a conocer. Entonces fue un desgaste, pero tremendo, Ay, más pero bien. que no se notaba en el momento, ¿no? No, porque estaba con toda la adrenalina y las ansias de conocer y conocer más. Absolutamente. Lo único que sí lo tengo registrado Ya. es que el día anterior a ir a visitar la ciudad prohibida, Ya. que lo había dejado para 2 días antes de venirme, me grabé Ya. en una cámara de estas así, que ya no me acuerdo bien, de un 8, algo así, ¿no? Y la puse, y no me di cuenta, la puse para grabar y me puse a hablar para mi familia, me puse a decir mensajes, y después cuando la escuché, era algo impresionante porque era como si hubiese estado drogado. No te miento, porque después de esa grabación me Ya. quedé ahí dormido, tienen que haber sido como a las 7 de la tarde. Ya. Hasta el otro día, que fue el único día que no salí, No salí. no salí 2 veces, Ajá. porque había dejado el otro día para la ciudad prohibida, Ya. que había que también caminar harto. Entonces el registro que quedó, incluso hablaba medio traposo, Oh, no lo tenía en mi retina. devastado. Sí, estaba Oiga, cansadísimo. ¿y cuáles fueron las principales diferencias en este curso en el que usted estuvo? De las diferencias entre las líneas marciales chinas y las que ustedes estaban implementando. Bueno, mira, ahí una de las cosas que más se pudo ver es la metodología. Y la metodología en cuanto a que a los profesores chinos, porque ya el Wushu ya no pasa a ser una línea de maestro, ¿no? Ya. El tradicional, como Kung Fu que lo conocíamos, una línea de maestro. El maestro y todos los demás para abajo. Ujú. Aquí son profesores, maestros son maestros, pero son profesores en general de universidades. Entonces, tú tienes hartos profesores. Por ejemplo, hoy día tú me puedes hacer la clase, no sé, de sable, ¿no? Ujú. Y después llega otro profesor que maneja
la lanza y así. Entonces, dentro de todo eso, lo que China hacía, y acá no se hacía mucho, era el mantener o el poder desarrollar metodológicamente la parte básica, la base, más que el aprender, aprender, aprender. ¿Qué es lo que pasaba aquí en Chile? Que tú le enseñabas a un alumno una rutina básica, no se la aprendía bien, pero participaba con ella, pero además le seguías enseñando otras rutinas más avanzadas. Entonces las técnicas que no estaban bien hechas iban trascendiendo a las de arriba. Y eso era porque querían que participaran, porque querían ganar su medalla, pero no era el modo. O sea, el modo era pulir la técnica básica para poder ir escalón por escalón. Entonces, Cuando usted volvió, ¿implementó esa metodología básica? en mi escuela sí. ¿Cambió algo de la forma en que usted enseñaba a después de viajar allá? Sí, claro, sí, claro. Sí, de todas maneras. O sea, si antes usted era exigente, ahora lo era aún más. Es que, mira, más que exigencia, uno No. tendía también de repente a querer que sus alumnos hicieran más. Claro. Entonces, en ese plano, tuve que restringirme. Es decir, en vez de que pasaran de una rutina que la hacían más o menos bien y que pasaran a la otra nomás, había que esperar que realmente la hicieran bien. Si no excelentemente, pero que la hicieran bien. Y eso, mira, mi escuela en general siempre se destacó por la parte técnica. Mm, todos mis alumnos, siempre tuvieron técnica, ¿no? O sea, donde tú los vieras, no veías a alguien que estuviera haciendo una cosa fea. Se veía algo de trabajo en ellos. Eso es como una de las cosas que a mí siempre me dio mucha satisfacción. O sea, todos mis alumnos que practicaban y que se entregaban, técnicamente eran buenos, ¿no? Oiga, y usted recién mencionó que justo cuando se fue a China, estaba estudiando medicina china. Sí. Algo que no presenté en un inicio y que quiero especificar ahora es que usted también es acupunturista. Uh-huh. Usted comenzó por las artes marciales, pero siento que es una persona que está demasiado involucrada con la filosofía china, Uh-huh. en términos de medicina y todo. ¿Cómo llega la medicina china en todo este camino deportivo? Uh-huh. Mira, es que siempre la línea, el nexo de esto es el objetivo de querer ser un maestro. Porque cuando tú, bueno, no digo cuando, lo que me pasó a mí No. específicamente. Un maestro de Kung Fu, maestro digamos, un verdadero maestro, digamos, que el que uno veía de repente en las películas, era un personaje que, como estaba dedicado a las artes marciales, porque en relación, en esta cuestión, en China está prácticamente todas las corrientes filosóficas y ¿cómo se llama?, que son importantes de la vida, están relacionadas. Sí, pues Van todas relacionadas. van todas de la mano. Entonces, un maestro de artes marciales chino, un maestro de Kung Fu, por decirlo un tradicional, era un tipo que manejaba la parte de los puntos energéticos, por decirlo de alguna manera, que son con los que uno trabaja en la acupuntura. Uh-huh. Entonces, uno parte así, yo partí así, creyendo todas las películas. Cuando veía las películas y el tipo le pegaba, bla, 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 y estaban los inmortales, estaban estos otros, Yeah. o estaba el maestro que le golpeaba y era capaz te pronosticaba el día de tu muerte. ¿No? Ese es un maestro, me acuerdo de una película. No. Entonces, al principio, uno se las cree todas. Yo me las creí todas. Pero después, cuando empiezas a practicar, es tanto lo que tú practicas, pero jamás te sientes como son ellos. Po. Entonces, no puede ser. No puede ser. Entonces, pero después, cuando te siguen metiendo en esto, y por ejemplo, vas a la medicina china y te empiezan a hablar de los meridianos, de cómo fluye el chi, de cómo esto, de cómo lo otro, a mí me pasó lo siguiente. Empecé como a irme para atrás. Y yo dije, si un maestro de artes marciales china tenía todo el conocimiento del organismo, del chi, de toda esta cuestión,
y habían unos que posiblemente te podían pegar un golpe, tener un conocimiento tan profundo de pegarte un golpe y estancar esa energía en algún momento determinado. Y te morías. Pues. O bien, occidentalmente hablando, era como el tipo te pegó un golpe, te produjo un coágulo, y ese coágulo viajó y se demoraba, no sé, 3 días. Entonces, chuta, tú decís, bueno, puede ser, pues. Y en la medida que uno se va metiendo en el aprendizaje de este tipo de cuestiones, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas de las mismas películas que tal vez sí eran ciertas. No digo si específicamente son ciertas, pero le dan la posibilidad. Pero tenían sentido. Entonces, por eso, tratando de caminar esta línea del maestro, empecé a aprender Tai Chi. Eso. Y empecé a aprender Qigong. Y dentro de eso estaba aprendiendo la medicina tradicional china. De hecho, ya estaba en tercer año cuando fui a China en 2006, lo cual me sirvió mucho porque estaba terminando todo el estudio y ¿cómo se llama? Y ya entendía lo que se hacía. Más familiarizado. Más familiarizado, sí. Oiga, ¿y cuáles son los beneficios que le trajo a su vida en general, no exclusivamente ligado al deporte, el Tai Chi? Mira, aprender Tai Chi al principio para mí fue un estrés. Me encantó. Es como yo le digo a mis alumnos de Qigong ahora. Yeah. O sea, hacer Qigong y estresarse es como una contradicción vital. Sí, po. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo en ese tiempo todavía, yo siempre he querido competir, seguir compitiendo. Entonces, siempre cuando empecé a aprender Tai Chi, yo me sentía que, siempre lo grafico así, me sentía como una autocarrera en la Alameda a las 7 de la tarde. O sea, querer salir y no poder. Porque en el fondo yo estaba en el área de la explosión y la velocidad. Entonces, el empezar a aprender Tai Chi era irte a lo lentito, a lo suave, es un cambio totalmente diferente. Entonces, yo tengo buena memoria motriz, o sea, me enseñan un movimiento rápido y yo lo aprendo rápidamente y no se me olvida, lo puedo enlazar con otro. Tengo esa buena memoria motriz. Pero cuando empecé a hacer Tai Chi, me pasó lo mismo que le pasa a todo el mundo, o a la gran mayoría, que me enseñaban un movimiento, y el profesor se salía adelante y quedaba en blanco, no lo podía seguir. Y me pasó mucho tiempo. Y fui, yo creo que hasta el punto, tal vez podría decir, impertinente, una vez que me acerqué al profesor y le dije, profesor, ¿por qué no me enseña los movimientos, me los enseña rápido y yo después lo hago lento? ¡Ay! Y me miró con una cara como diciendo, está loco. Entonces, pero me dijo, claro, justamente es que no es la esencia. La esencia es mover el chi, la esencia es esto y lo otro. Ahí entendí el tema, porque me costó mucho, porque era un cambio muy, muy brusco. Generar un cambio mental. Justamente. Bueno, y eso, lo más difícil. Bueno, y eso se une con lo que he estudiado estos últimos 4 o 5 años, que una parte del área de la neurociencia. Y ahora entiendo eso, por qué fue tan difícil, porque está muy relacionado con un solo sistema. Y había que realmente cambiar un poco la neurona. Cambiar el switch, me imagino que debe ser súper complicado. Fue complicado para mí, pero después cuando me dijeron eso ya sí entendí. Lo mismo me pasó, profesores que estuvieron conmigo, que están conmigo, que somos amigos, de las competencias, de estas competencias que habían, como te decía, que fueron ya no oficiales. Ya. Hay 2 personas, uno que es Benjamín Gutiérrez, que es peruano, profesor de educación física, licenciado, y una persona que estuvo 2 años y medio en China haciendo posgrado, junto con Orlando García, que es otra persona de Nueva Zelanda, es un colombiano, pero él vive allá de siempre, prácticamente. También fueron profesores que me fueron ayudando en todo este aprendizaje, ¿no? Y mira, para que vea un poco, una vez,
para que ya, tú ya me captaste ya como un poco. Una vez, bueno, yo traía en varias oportunidades a Benjamín Gutiérrez, Ya. este profesor que estuvo en China durante tiempo, Ujú. para que fuera perfeccionando a mis alumnos y a mí en todo el área del Wushu, porque él hizo el programa Wushu. Ya. Entonces venía acá y yo le sacaba el jugo. Eh, y nunca voy a olvidar en una de esas ocasiones en que que lo traje a Chile, en una de esas ocasiones terminamos todo el entrenamiento y todo, y ya él se quedaba en mi casa con mi familia. Entonces nos devolvimos, entonces conversábamos un poco en el almuerzo, creo que fue en la comida. Ya. En la comida estábamos conversando y le digo, oye, Benjamín, ¿por qué no vamos después y me ayudas a complementar lo de la espada? Porque yo estaba aprendiendo espada. No sé qué. Entonces lo miré, yo creo que lo tenía Estaba seco. tan saturado que me dice, Max, me dice, te voy a decir algo, me dice, tienes que ir lento para aprender rápido. Bien. Me Oh, atravesó mi propia espada porque la verdad que nunca me había percatado de eso, ¿no? es su Tienes pasión, al fin y al cabo. Yo creo que solamente hablaba su pasión y sus ansias por seguir Sí, po. absorbiendo, Sí. pero era, claro, entonces, y nunca olvidé esa frase de Benjamín, nunca. Y me ayudó mucho, Bien. mucho, mucho. Yo soy como que calmó. Actualmente, en sus clases, ¿cómo complementa todo lo que ha aprendido? Es decir, hay una mezcla de Wushu, Tai Chi. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Mira, es que lo que pasa es que en la actualidad mi dedicación máxima es el Qigong. Perfecto. Y dentro al igual que el Wushu, Ya. existe un Qigong que es el Qigong ancestral, Ujú. histórico, que nació desde un principio. Ya. Existe un Qigong terapéutico, que es este mismo, pero que está destinado fundamentalmente a tratar enfermedades. Perfecto. Y está el Qigong para la salud, y es el área en donde yo estoy integrado. Y el Qigong para la salud es una estandarización de este Qigong ancestral para poder haberlo sometido y sigue siendo sometido a investigaciones Con científicas los beneficios que para saber realmente cuáles son los beneficios del asunto. Entonces, los chinos hicieron lo mismo que se hizo con el Wushu. En el Wushu se recopiló las, eh, las artes, digamos, más con las que son más representativas Ujú. para poder hacer este deporte, ¿no? Entonces se fueron estandarizando y se fueron aglutinando porque son muchos estilos, pues, muchos Me estilos imagino. de Kung Fu, de lo que es tradicional. Entonces se fue sacando lo más representativo para poder hacer un área nomás de todo esto. Entonces en el Qigong pasó lo mismo. ¿Yo por qué me incliné finalmente por el Qigong para la salud? Porque el Qigong para la salud, a partir de los años 70, 80, cuando yo recién estaba metido en el asunto, imagínate, Sí. ya en esa época, se empezó a ver toda esta investigación. ¿Por qué hacía bien tal movimiento, tal respiración? ¿Por qué hacía bien? Entonces empezaron a hacer muchas investigaciones a cargo de la Asociación China de Qigong para la Salud. Y posteriormente, en la época ya de los 999, 90, por ahí, ya todo esto está prácticamente, entre comillas, como formalizado dentro de las investigaciones chinas y se empezaron a hacer muchas investigaciones a través de otras universidades de Harvard, de todas las universidades importantes del mundo, Ya. llegando a la conclusión, del punto de vista científico, de los beneficios que tenían estas áreas. Entonces, yo entré al Qigong más profundamente. ¿En qué momento? ¿En qué Mira, minuto? en la parte, digamos, de la relación con la cultura china, a mí me ha tocado vivir esta parte que es el amigo de uno de los chinitos, y si tú eres amigo de él, entonces él es tu amigo también, Ya. ¿no? Y te considera. Entonces la Asociación China de Qigong para la Salud
hubo un tiempo que andaba buscando un representante en cada país del mundo para poder formar esta Federación Internacional de Qigong para la salud. Ya. Entonces, ¿a quiénes acudían? A los que conocían. Entonces, en Perú, una de las personas más conocidas es Benjamín. Entonces, Benjamín conoce mi trabajo, y en Nueva Zelanda uno de los más conocidos es Orlando. Ya. Orlando conocía mi trabajo porque yo estudié con ellos. Entonces me querían presentar a la federación. Me decían, Max, tú tienes que ser el representante de la federación porque, ¿cómo se llama? La Asociación China está buscando representantes y nosotros creemos que tú podrías ser, porque nos encargaron, a ellos les encargaron, Ya. entre comillas. Y yo, no, yo todavía estaba con la cuestión, y esto estábamos hablando de tiempo no tan atrás. Ya. Entonces, pero yo me rehusé como 2 años. En ese tiempo mi papá había caído enfermo y tenía insuficiencia renal crónica. Y los 2 últimos años de mi papá lo pasamos mal en la familia, porque tenía que ir al hospital, tenía que dializarse. Entonces no fue muy buena la cuestión. Ya. Entonces yo pensé, yo no quiero esto para mis hijas ni para mi familia. O sea, quiero cuidarme todos los últimos años para no pasar por esto que estamos pasando ahora. Y incluso yo le había dado el nombre de otra persona a Benjamín para que lo contactaran, porque yo no estaba, de hecho después me lo recordó, años después me dice, Max, ¿te acuerdas de este correo que me mandaste? Este correo que me mandaste. Yeah. Y ahí como que yo dije, mira, sí, quiero ir a un curso. Y fui a ese curso, me presentaron, y ellos me presentaron porque sabían cómo soy, y en el fondo yo soy, o sea, si me meto voy a responder. Porque Lo si les conocen, fallo, lo conocían. claro, Sí. si les fallo, también fallan ellos. Sí. Entonces, me fui al primer curso, si no me equivoco fue el 2014 por ahí, Yeah. y empecé a ir a todos los cursos, y a practicar, y a practicar, y a practicar, y a practicar, con ese objetivo, digamos, de mi salud. Perfecto. Y me empezó a, o sea, yo me empecé a sentir bien en el sentido de que creí en la práctica, veía los resultados, empecé a ver las investigaciones que se habían hecho. ¿Y usted físicamente, en ¿ah? qué lo notaba? ¿En qué lo notaba yo, por ejemplo? Más que nada en el área de mi regulación, digamos, de ser muy de repente enérgico y así, Claro, como de practicar ansioso. mucho, claro. Sí. ¿ya? Más que ansioso, de querer hacer mucho entrenamiento. Y a la vez ya después empecé a tener alumnos, y en el 2000, por ahí, en el 2016, después de demostrarle a los chinitos de la Asociación China de que era la persona indicada para Sí. representar en este caso a Chile, Uh-huh. entonces me dieron la representación. La representación internacional Health Qigong Federation Exacto, en Chile. Exacto. Entonces, y mi misión en el fondo es difundir el Qigong para la salud, es formar alumnos, formar gente que vaya ascendiendo en grado a nivel internacional. Esa es como mi misión, como externa, por decirlo de alguna manera, pero mi misión interna en el fondo es la salud, porque llegué a entender eso, ¿no? O sea, mi salud personal, pero a la vez la salud de los demás. Y para complementar este tema, un poco te adelanto, digamos, en el sentido de que en el año 2022, 2023, ya venía investigando sobre la neurociencia. ¿Qué decía la ciencia? ¿Qué decía la ciencia? Y está esta área de la neurociencia que está hace unos 15, 20 años atrás, que es el estudio del cerebro y del sistema nervioso, específicamente, sí, digamos. Y hay un área en la cual se empezó a investigar sobre la meditación. Y sobre los efectos que produce la meditación. Y dentro de la meditación, obviamente, está el Tai Chi, está el Qigong, ¿cierto? Está el yoga. Entonces, y eso para mí fue muy, muy, ¿cómo se llama? Gratificante. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo occidental yo no me cuestionaba mucho ¿cómo se llaman?
beneficios beneficios. del Qigong, porque sabía que para mí, como Lo ya hacía venía sentido. formado de antes atrás, movilizaba el chi, lo regulaba para que el yin yang esté en equilibrio. Pero la gente me decía, pero ¿cómo eso? ¿Qué Somos pasa? occidentales. Claro, o Sí, sea, pues no entendemos me eso, siento ¿no? mejor o siento esto que me ha hecho bien, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, justamente esta área de la neurociencia Ujú. Valida valida totalmente. todas las culturas o todas ¿cómo se llama? Esta área de disciplina ancestral. Yo tengo una duda. Mm. ¿El Qigong en qué se diferencia del resto de las artes marciales o de meditación? ¿Cuál es la diferencia principal? Mira, aquí la diferencia es, el Qigong es un sistema de medicina tradicional china que se basa en tres pilares, que son el movimiento suave, la respiración controlada y la actitud mental en el momento. ¿Ya? Que es lo mismo que el tai chi, en ese sentido. Pero con estos tres pilares, entonces tú influyes en movilizar el chi, que fluya de manera regular, que fluya de manera coherente, que no haya estancamiento, que no haya exceso, que no haya deficiencia. Entonces, específicamente va en el área de la salud. El tai chi en sí, en esencia, el tai chi es un arte marcial, no es un arte de salud, Perfecto. es un arte marcial. Pero, Ujú. ¿cuál es el tema? ¿Por qué el tai chi en la actualidad también, que se empezó muchos estudios sobre el tai chi? Eh, ¿Por qué el tai chi provoca las mismas o muy similares beneficios? Porque lo interno del tai chi es el qigong, porque qigong significa trabajar con la energía. Entonces, el tai chi Ujú. trabaja con la energía para la parte marcial, para una defensa, para un ataque, etcétera, trabaja con eso. Pero ese es el tai chi que podríamos decir que todavía es el tradicional, pero entre comillas podríamos llamar, o sea, me adelanto así como a, a, a llamar que el tai chi también es un área terapéutica en la actualidad. Se considera como un área terapéutica. Hay muchos estudios. Entonces, cuando hablamos de Qigong, todo el Qigong es directamente para la salud, Para no la tiene nada salud. que ver con las artes marciales, pero hay metido de repente puños, porque está todo relacionado, Claro, como decíamos anteriormente. Y el Wushu es un sistema donde manejas el chi para la competición. Entonces sus efectos son distintos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de competición, no hablamos de salud. El deporte competitivo de élite sacrifica la salud porque es otro por el deporte, extremo. porque el objetivo es la medalla, es ganar, no es la salud. Por eso muchos deportistas en varias ocasiones, o sea, hay muchos deportistas que después de terminar sus carreras, ya sea X deporte, Ujú. sufren muchas dolencias, porque sacrificaron su salud por la competición. Entonces, esas son como las diferencias más Perfecto. fundamentales. Oiga, Max, ahora se viene el Día Mundial del Qigong. Exacto. Todos los Sí. segundos sábados de septiembre Ya, se celebra el Día Mundial del Qigong para la Salud. perfecto. Y esa responsabilidad cae en nosotros acá en Chile, en Ya, mí. Y lo celebramos ahora el próximo sábado, entre las 10:30 y la 1:30, ya. donde se dictan charlas. eh, ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Municipalidad de San Miguel, Perfecto. en el Teatro de la Municipalidad de San Miguel, Ya. Pedro Sí, Alarcón, porque en la estamos calle. aprovechando de invitarle la extensión a toda la gente que esté interesada Exacto. de conocer más para que vayan a la Municipalidad de San Miguel. Mira, es una actividad gratuita. La calle es Pedro Alarcón 1063. Ya, Está junto al lado o sea, Pedro Alarcón con Gran Avenida. perfecto. ¿Ya? Si alguien va en metro, está el metro El Llano o el metro San Miguel. Ahí Quedan los dos mismo. en la mitad. Perfecto. Anotado. Así que están todos invitados ahí, que vamos a, como te decía, a hacer prácticas, muestras, a que la gente experimente, vivencie lo que es el Qigong para la salud. Así que quedan todos muy invitados. Fantástico.
Antes de cerrar, yo tengo una última pregunta. Pregunta. ¿Se considera usted un maestro? Todavía no, fíjate. ¡No! No, no. A pesar de que estos últimos años, de repente hay personas que me han como interpelado eso. Pero a lo mejor yo creo que tiene que sentirlo internamente cuando te sientas un maestro. Yo creo que todavía no. Me metí en esta área de la neurociencia que sí me ha ayudado ¿cómo se llama? A sentirme más posesionado de este profesor, de Chikung, Más validado, como más sí, más validado, puede ser también, sí. sí. Pero maestro, creo que todavía no. No sé si en esta vida. Tal ¡Ay! vez, Me emocioné. Perdón. tal vez en la próxima, sí. Qué bonita respuesta y espero que en esta vida logre sentirse como un maestro. Muchas gracias. Max, le agradezco mucho haber venido a Nihao, pero antes de que se vaya, vamos a comer un plato tradicional de la gastronomía china. Oigan, y equipo, por favor, un aplauso nuevamente para Paola, que se portó un 7 con nosotros. ¿Qué pasaste? Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Bueno, y a nosotros, amigos, nos vemos en un próximo capítulo de Nihao Chile y gracias por ver este bonito capítulo.